Padre bueno, te damos gracias por esta semana maravillosa que estamos teniendo acá con los hermanos, estudiando acerca de el libro de Daniel. Permite que en esta noche tu Espíritu también esté con nosotros para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos fortalezca a través de las promesas, de las profecías y de la sabiduría que aparece en este libro. Toma el control de nuestras vidas y también de esta reunión y transforma nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, vamos a estudiar el capítulo 6 y hay algunas características de este capítulo que quiero compartir contigo. En primer lugar, este capítulo 6 es el último capítulo profético del libro en el cual se relatan las profecías a través de historias reales que ocurrieron en el tiempo pasado. Como veremos en el día de mañana, en la noche de mañana, el capítulo 7 ya comienza el libro, la segunda mitad, de una manera apocalíptica. Pero hasta este capítulo 6 se cuentan profecías que, recuerda, se van a repetir en el tiempo del fin, pero que son profecías a través de lo que vivieron los personajes que se narran en el libro. Hay otra cosa interesante en el capítulo 6. El capítulo 6 es paralelo al capítulo 3. Es decir, este capítulo 6 cuenta la misma historia del capítulo 3. Aquellos, únicamente la diferencia es que aquellos eran 3 muchachos y un horno de fuego. Acá es un solo muchacho, que ya no es tan muchacho, ya está adulto, y un foso de leones. Pero es la misma trama, es la misma historia. Entonces tú dirás, si son paralelos, si son la misma historia, ¿por qué Dios permite que 2 capítulos en un mismo libro y casi seguido repita la misma historia con los mismos propósitos? ¿Sabes qué es? Lo que pasa es que la iglesia de Dios en el tiempo de Nabucodonosor estaba compuesta por 4 miembros: Daniel y sus 3 amigos. Pero por alguna razón, como lo explicamos ya cuando estudiamos el capítulo 3, Daniel no pudo testificar allí en el horno de fuego. Solamente testificaron sus 3 amigos. Daniel no había podido testificar. Por eso ahora Daniel tenía que pasar por por esta prueba terrible, porque es necesario que él testifique. ¿De qué estamos hablando? No pienses que la iglesia de Dios va a salir de la tierra al cielo sin testificar. Todos tendremos que dar testimonio con nuestra vida de a quién servimos y a quién seguimos. Sí. Sin testificar, nadie irá al cielo. Daniel, que era un santo, que al mismo Ezequiel se le mostró que era un salvado, que en otras partes de la Biblia el mismo Dios lo menciona como hablando de su grandeza y fidelidad, él también tenía que testificar. Sin testificar, nadie irá al cielo. Ahora, vamos entonces a meternos ya en el capítulo 6. Dice allí: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahora hay algo interesante aquí. Y lo interesante es, no sé si te has dado cuenta, pero Daniel lo presentan ahora como un gobernador de este imperio. Mira, no solo como un gobernador. Mira lo que dice el versículo que sigue. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, por lo que había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, que este Daniel, que fue primer ministro con Nabucodonosor, luego en el reinado de Belsasar, que no lo quería mucho, pero aún así terminó como primer ministro, y ahora el mismo imperio que derrota al imperio babilónico y mata a Belsasar, agarra a su primer ministro, que había sido precisamente colocado en ese puesto minutos antes de ser derrotado a Babilonia,
Y ahora el que derrota al rey Belsasar pone a Daniel también como primer ministro de su imperio. ¿No te dice eso algo interesante? Eso te está diciendo que cuando tú eres un hombre íntegro y fiel, no importa que los reyes cambien, Dios siempre te va a poner a ti en un lugar de prominencia. ¿No está claro eso? Ahora algo interesante. ¿Por qué es que este rey decide poner a Daniel por encima de los demás gobernadores? Bueno, cuando leemos la Biblia pues habla bastante resumido, porque realmente si la Biblia fuera a explicar todos los detalles que contiene, no cabría en este planeta el libro. Pero lo interesante es que me da una información de que el reino tenía 120 sátrapas, es decir, tenía 120 representantes del gobierno en las 120 provincias o los 120 países que conformaban este imperio. Y esos 120 países esos 120 sátrapas o representantes estaban divididos entre 3 gobernadores y Daniel era uno de ellos. Es decir, que ahora el emperador tomó esos 120 reinos y los divide en 3 partes, 40 para cada gobernador. Es decir, Daniel tenía 40 países que gobernaba, el otro gobernador tenía 40 países y el otro gobernador, un tercer gobernador, tenía 40 países más, que son los 120 países que conformaban el imperio de los medos y los persas. Ahora, cuando revisamos los escritos del historiador Josefo, nos da demasiada luz acerca de esto. ¿Sabes? Sí. Él explica de por qué Darío quiere ahora poner a Daniel incluso por encima de estos 3. Quiere que sea el primer ministro incluso de los 120 reinos que conformaban el imperio. ¿Sabes por qué? Porque el emperador se percató, según Josefo, de que los 40 países o provincias que gobernaba Daniel junto con los sátrapas que estaban allí, estaban mejor administrados. Todas esas regiones estaban en paz. No había revuelta, no había rebeliones. Y cuando se pone a analizar, Daniel, de los 3 gobernadores, era el que menores impuestos les estaba cobrando a esos países o provincias. Pero aún así, era el que más dinero entregaba al rey. ¿Qué estaba pasando? Los otros 2 gobernadores, que cada uno atendía 40 países o provincias, tenían a sus sátrapas, pero no los tenían dirigiendo allá. Los tenían con ellos aquí, en Babilonia, disfrutando. Y entonces los países realmente, o las provincias, no tenían quien los estuviera administrando constantemente. Además, estos sátrapas solo iban allá en el momento de cobrar los impuestos. Y cobraban impuestos excesivamente altos. ¿Por qué? Porque de allí sustraían ellos una parte y otra parte le entregaban a los gobernadores que los pusieron a ellos en los cargos. Y al final, aunque eran los que más cobraban en impuestos, eran los que menos entregaban al emperador. Y por esta causa de poner impuestos elevados, siempre había revueltas y protestas en estos lugares y al emperador le resultaba muy costoso enviar tropas para tranquilizar estas revueltas. Por eso es que ahora este emperador Darío se percata de la capacidad que tiene Daniel, porque sus sátrapas sí estaban constantemente en las provincias y administraban conforme al modelo que Daniel les estaba poniendo. Era un modelo de integridad y de servicio al imperio. Y ahora el emperador se percata de esto y decide poner por esta razón a Daniel por encima de los 3 gobernadores incluso. Y lo quiere poner como el primer ministro del imperio de los medos y los persas. Pero esto, como ustedes saben, iba a traer dificultades. Dice el versículo 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, que esta gente estaban buscando algún fallo en su trabajo para agarrarse de allí y que lo destituyeran. Pero no pudieron encontrarla por dos razones importantes. Número uno, porque él era fiel. Y número dos, porque era un hombre que no tenía vicios ni faltas. Eso en mi pueblo, cuando tú traduces estas palabras, se llama integridad. Este hombre era íntegro. Y cuando tú dices de dónde proviene la integridad, porque todos los hombres nacidos bajo esta condición pecaminosa en la que nos encontramos, nuestra tendencia es de ir de constante al mal. ¿Por qué este Daniel podíamos decir que era íntegro? Pues lo dice en el versículo que pasamos anteriormente. A Darío le pareció bien ponerlo por encima de todos los gobernadores y ponerlo como primer ministro, porque en él se hallaba un espíritu superior. ¿Sabes cómo se llama el espíritu que se encontraba en Daniel? La Biblia nos lo muestra como el Espíritu Santo. Daniel era templo del Espíritu Santo. Daniel testificaba acerca del carácter de Dios a través de esa relación, de esa comunión que tenía con el Espíritu Santo, y hasta los ateos, hasta los paganos podían darse cuenta que había un espíritu superior gobernando su vida. Y ahora estos sátrapas se dan cuenta que no pueden derrotarlo por este lado. Y entonces se dijeron, dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hay algo interesante que tú debes entender. No sé si estás preocupado porque a veces el enemigo nos ataca y logra hacernos caer y nos derriba y nos tiene bajo prueba todo el tiempo. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque a ti y a mí nos falta integridad. Porque todo aquel que sea íntegro, como lo reconocieron estos sátrapas, cuando el enemigo te quiera atacar, tendrá que atacar también primeramente a tu Dios. Porque todos aquellos que nos escondemos detrás de Jesucristo, el enemigo tendrá que pelear primero con Jesús para después poder venir a tocarnos a nosotros. ¿Y sabes cuáles son las buenas nuevas de esta noticia? Que el Dios que te estoy predicando en esta semana de profecías es un Dios que no conoce la derrota y ni siquiera empata. Todas las ganas. ¿Sabe qué significa eso? Que el enemigo nunca te podrá tocar, porque tendrá que vérselas primero con aquel que tiene el control de tu vida. Y ahora ellos idean precisamente tocar la religión, tocar su fe, para a través de allí entonces lograr la destitución de este hombre a quien tanto envidiaban. Y ahora, dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y le dicen al rey: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En primer lugar, hay una gran mentira aquí. Porque yo estoy seguro que en esta reunión que ellos tuvieron, no convocaron a Daniel. Y ahora muestran como que incluso el propio Daniel estaba de acuerdo con esta decisión. Están mintiendo. Pero hay algo interesante. Dios estaba siendo sustituido por un hombre. Y su religión es ajustada a la política. Esto que estamos viendo aquí, persecución del fiel
siervo de Dios, utilizando el poder político, es lo que en profecía conocemos como la marca de la bestia. Cuando el mundo religioso, cuando el liderazgo religioso usa el poder político para asuntos religiosos, para acallar la conciencia de los fieles de Dios en esta tierra, se forma precisamente esta figura de la bestia y su marca. Ahora bien, Darío, pues que era un hombre, era humano, era un humano. Y cuando usted le acaricia un poco el corazón a un humano, pues el orgullo pues le hace daño, lo afecta. Y ahora a Darío le pareció bien que si sus súbditos querían adorarle como un dios, pues le parecía bien, porque esto decía mucho de lo que ellos pensaban acerca de él quizás, de que era tan bueno que podía compararse con un dios, y el pobrecito pues cayó en la trampa. Y aún, incluso, ellos insisten en el versículo 8 y le dicen, oh rey, confirma el edicto. No es solo que estés de acuerdo con esta ley y la firmes. Necesitamos que tú confirmes el edicto y lo firmes para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Es decir, que el propio Darío, al firmar y confirmar este edicto, estaba cayendo en la trampa que ellos querían. ¿Por qué? Porque ahora ni él mismo podía cambiar esa ley que había firmado, porque era ley de Media y de Persia. Así estaba establecido. Ahora hay algo interesante. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Miren qué cosa interesante, que lo que acabamos de leer parece como que una rebelión, como un acto rebelde de Daniel. Daniel escucha el edicto y ¿qué dice automáticamente? Se fue, abrió las ventanas, abrió las puertas y se puso a orar. Pero cuando estudiamos el resto del texto nos damos cuenta que no fue un acto de rebeldía. Vamos a leerlo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Era su costumbre, era su estilo de vida orar 3 veces al día. Es decir, que la oración de Daniel no era por las circunstancias. De hecho, cuando vemos allí, dice que él en dirección a Jerusalén oraba, pero lo que hacía era que daba gracias. En toda la oración de Daniel allí no dice que, ay Señor, firmaron un edicto que me preocupa, haz algo. No, a Daniel ni siquiera le preocupó el edicto. Él fue a orar porque era su costumbre, porque era su estilo de vida, porque su vida estaba marcada por la oración, porque su vida estaba escondida en Dios y él sabía que si algo le pasaba a él era porque el Dios al que él estaba sujeto y le debía obediencia, así lo quería, así lo había establecido. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú en este caso? Yo estoy seguro, porque sabes, somos muy buenos nosotros para buscar justificaciones, incluso bíblicas, Si hoy pues se pusiese una ley que impidiese que orásemos, pues seguramente nosotros buscaríamos hasta un texto y cuando alguien, un líder de la iglesia diga, ¿por qué ustedes no están orando? Para no decir que es por la orden o por el edicto que se ha firmado, seguramente buscaríamos en la Biblia, capítulo 6 de Mateo, versículo 6, y buscaremos un texto para justificar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y le dirías entonces a tus líderes, no es por temor a las autoridades o a la persecución. No, es que está escrito que es más efectivo que lo hagamos en secreto. Pero sabes, si Daniel
cierra sus ventanas y cierra sus puertas para orar, estaba cambiando algo en él. Y ese cambio de actitud le estaría diciendo al emperador: tú eres más grande que mi Dios. Y Daniel bajo ningún concepto iba a permitir eso. Además, hay un detalle importante. La oración de Daniel estaba centrada en la promesa escatológica de que Jerusalén iba a ser restaurada. Y esa era la intercesión que hacía cada vez que ese hombre se postraba de rodillas. Daba gracias por los cuidados que Dios tenía con él, pero lo hacía en dirección hacia Jerusalén, cumpliendo quizás la promesa aquella que Dios le hizo a Salomón cuando creó el templo, de que aunque fueran esparcidos por el mundo por causa de sus pecados, si se volviesen en dirección a esa casa y oraren, Él les escucharía. En eso está basada esta oración sencillamente. Era su costumbre. Pero como era una trampa y todo estaba preparado y ellos sabían que él... hay algo interesante. Esto lo hacía Daniel, acostumbraba a hacerlo 3 veces. ¿Sabe qué es costumbre judía orar 3 veces al día? Y nosotros también deberíamos imitarlo. Ahora, estuve investigando y me percato de dónde sacan ellos estas 3 oraciones. ¿Sabes algo? La Biblia registra a un Dios con apellido 3 veces. No sé si lo has leído, pero al principio de la Biblia, cuando habla de los patriarcas, al Dios nuestro, al Dios tuyo y mío, al Dios verdadero, al Dios creador y salvador, se le conoce de esta manera: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estos 3 fueron tan fieles a Dios, dieron tal testimonio de Dios, que todas las generaciones hasta hoy conocen a nuestro Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora, por causa de estas 3 personas precisamente es que los judíos oran 3 veces al día. Los judíos oran en la mañana porque Abraham oró en la madrugada aquella, en la mañana, cuando se le dio la orden de que sacrificase a su hijo. Los judíos oran al mediodía porque dice que cuando le traían a Rebeca, su esposa, a Isaac, él venía del pozo del viviente que me ve, porque él acostumbraba al mediodía ir a orar en la presencia de Dios. Y ellos oran en la noche porque Jacob tuvo esa pelea con el ángel en la noche, donde toda la noche estuvo peleando por una bendición. De esas 3 experiencias, los judíos han tomado como costumbre orar 3 veces al día: en la mañana, al mediodía y en la noche, según la costumbre de estos 3 grandes de Dios. Vamos a continuar. Como era una trampa, estas personas pues llegan y precisamente pues encuentran a Daniel en el pleno acto de la oración. Y como eran sus planes, lo toman y se lo llevan. Y ahora fueron luego ante el rey y le hablaron, versículo 12, acerca del edicto real. Y le preguntan, haciéndose los tontos: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pobre rey. No se daba cuenta que él mismo con sus palabras estaba declarando la imposibilidad de poder salvar a su único hombre fiel en todo el reino. Entonces respondieron, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Así que confirma que los judíos, los buenos judíos, y Daniel oraba 3 veces al día. Y ahora ellos declaran que este hombre no solo le había faltado una vez, sino que todos los días de ese mes, 3 veces al día lo hacía. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera.
Ahora es que el rey se da cuenta dónde lo llevó su orgullo y cómo le permitió a los aduladores que lo enredaran en este problema, porque ahora tenía que condenar al único hombre fiel que tenía. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. El rey, con todo su poder y autoridad, trató de buscar una salida para salvar incluso de esta condena a su primer ministro. Y hasta la puesta del sol trabajó duro con estos líderes, con estos ministros, con estos sátrapas, con estos gobernadores para salvar a Daniel. Pero aquellos hombres los rodearon. Fíjate qué fieles son los. Cuídate de las personas aduladoras, porque al final esos tienen un propósito de destrucción para ti también. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Medio y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre, porque yo como hombre no lo he podido hacer. Esto es lo que ocurre cuando tú pones la confianza en un hombre. Muchas gentes piensan que su presidente, que su partido, que su líder va a resolver. A través de las situaciones que está viviendo el mundo hoy con esta pandemia que estamos viviendo, se ha mostrado que aunque realmente los gobernantes de los países han intentado proteger a su pueblo, no lo han podido conseguir. Por eso es que es importante poner nuestra fe en el único Dios verdadero, porque ese sí tiene poder de sostenerte, aún en medio de las pruebas y las dificultades. Y ahora este pobre rey se siente incapaz de poder proteger a su primer ministro fiel. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Esto no lo incluía la sanción. Era solamente echarlo. Pero dice que fueron y consiguieron una piedra incluso para sellarlo, para que de ninguna manera este Daniel pudiera escaparse. Para que no vinieran y el rey quizás a espalda de ellos los rescatara y dijera: su Dios lo libró. No, vamos a poner una tapa aquí, y buscaron una piedra. Y fue traída una piedra y fue puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Qué está pasando aquí? Que seguramente el rey selló, pero como el rey era amigo de Daniel, los sátrapas, los gobernadores, los príncipes dijeron: no, no confiamos en ti. También vamos a sellarlo con nuestros anillos. No vaya a ser que tú rompas los sellos en la madrugada y los saques, que nosotros podamos detectar si fuiste tú quien lo salvaste. ¡Wow! ¿Hasta dónde humillaron a este rey aquellos que supuestamente lo seguían y lo servían? Ahora dice el versículo siguiente, el 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Qué cosa interesante, ¿verdad? El rey en su palacio, en su recámara, con su cómoda cama, no pudo dormir. Y el siervo fiel de Dios, en un foso, entre leones, y hasta soñó. Fue la mejor noche de Daniel, porque durmió en los brazos de Jesucristo. Pasó una noche con Jesús. El rey, pues, dice el versículo 19, se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Sabes por qué el rey se levantó tempranito y fue al foso? Según Josefo, había una ley en Medio y Persia que aquellos que habían sido condenados, si al día siguiente todavía estaban con vida, se podía perdonar del castigo y sacarlos. Y el rey fue a ver si podía, en última instancia, como ya era el día siguiente, salvar a su amigo, a su siervo fiel. Y ahora, dice el versículo 20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué cosa interesante. ¿Recuerdas la promesa que se cumplió literalmente con los 3 muchachos en el foso, en el horno de fuego? Cómo el mismo rey Nabucodonosor pudo ver a una cuarta persona y reconocer que esa cuarta persona que estaba caminando frescamente en medio del fuego con los 3 muchachos fieles no era otro que el Hijo de los dioses santos. Pues ahora aquí también se cumplió literalmente la promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el fuego, no te quemará. ¡Wow! Ahora fíjate, yo te puedo preguntar lo mismo que pregunté cuando estudiamos el capítulo 3. ¿Acaso Dios, Jesús, desde el cielo, no puede taparle la boca a los leones? Sí. Pero lo cierto es que la promesa decía literalmente: yo estaré contigo. Esto me confirma de que las promesas de Dios se van a cumplir de manera literal. Si Dios dice que va a estar contigo en el momento de la prueba, va a estar contigo. No lo dudes. Nunca lo dudes. Sus promesas se cumplirán con sus fieles de manera literal. Aunque ahora al leerlas te parezcan fantásticas, los ateos pudieron ver con sus ojos que ciertamente fue así. Entonces se alegró el rey, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ni un aruñazo de león. ¿Cuál fue la razón por qué no lo dañaron los leones? Porque él confió en su Dios. Para este tiempo, cuando también se inicie la persecución del pueblo de Dios, aquellos que confían en Dios, ni un aruñazo recibirán. ¿Está claro? Versículo 24. Y dio orden el rey que fueran traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Oiga, qué cosa interesante. Aquí dice algo muy bonito, pero me gusta como lo dice Josefo. Josefo dice que cuando los sátrapas y los príncipes y los gobernadores llegaron y vieron a Daniel sano y salvo, gritaron: ¡trampa! Ayer alguien alimentó a los leones y ahora los leones pues no tenían hambre. Oh rey, yo propongo que todo el día de hoy no se alimenten a los leones y que en la tarde se vuelva a echar Daniel en el foso. Y entonces el rey, que ya no estaba dispuesto a ser engañado por segunda vez por esta gente, les dijo: ¿están ustedes seguros que esos leones no tienen hambre? Y ellos respondieron: sí, mi rey. Entonces el rey les dijo a los guardias: pues echen a estos dentro del foso. Y dice que no habían llegado todavía al suelo y los leones saltaron y se los devoraron. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Sabe? Hay algo interesante. Heródoto, el historiador, el filósofo además, habla acerca de esta costumbre pagana. Cuando a alguien le fallaba al rey, toda la familia tenía que morir junto con él. Parece un poco cruel. Cada vez que predico acerca de esto, las personas me dicen luego en la puerta: oye, ¿y por qué tanta crueldad? ¿Por qué sus hijos, la mujer y todo lo demás? Es que en aquellos tiempos la costumbre de los reyes paganos o de los gobiernos paganos era de que si a alguien le falló y usted lo iba a condenar a muerte, mejor condenar a toda su familia. ¿Por qué? Porque un hijo menor que quede vivo puede crecer y en un futuro convertirse en un vengador de ese traidor.
Entonces el rey no dejaba oportunidad para que nadie saliese. Pero a mí me gusta más una aplicación espiritual que podemos sacar de ese texto. Es importante que tú entiendas que tu pecado no te afecta solamente a ti. También va a afectar a tu familia. No creas que ese deleite que te vas a dar en unos 15 minutos, media hora, o ese placer que vas a disfrutar de tus debilidades solamente te va a destruir a ti. El pecado te va a destruir a ti, sí, pero también a los tuyos, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Así que evita pecar para que ese daño, esa maldición, no venga sobre ti y sobre los tuyos. Entonces el rey Darío, dice el versículo 25, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y ahora este hombre da testimonio de algo tremendo en el versículo 27, porque él salva y libra y hace señales y maravillas, tanto en el cielo como en la tierra, porque él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ahora aquí se confirma una vez más lo que ya habíamos estudiado cuando terminamos el capítulo 1, donde dice por primera vez que Daniel con sus ojos vio al libertador, al Mesías Ciro, que iba a libertar al pueblo de Dios, confirmando en la palabra que aquellos que nos mantengamos fieles e íntegros en la verdad, no importa lo que pasemos, daremos un testimonio poderoso con nuestras vidas y también con nuestros mensajes, de manera tal que estremeceremos a este mundo, convirtiendo incluso a los reyes de esta tierra, y nuestros ojos verán al verdadero Salvador, al verdadero Mesías, al verdadero Ciro, Cristo Jesús, viniendo a buscar a su pueblo para llevarnos a reinar con él por toda la eternidad. El ejemplo de Daniel y los 3 jóvenes hebreos es el ejemplo que debe seguir la iglesia remanente del tiempo del fin, porque esta iglesia, que también será acusada injustamente, que será juzgada y analizada injustamente, será examinada profundamente y será condenada, también será librada del castigo final de los impíos por la mano poderosa de aquel que nos ha prometido un reino eterno, no para que le sirvamos como esclavos, sino para que reinemos con él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en esta noche. Por favor, no te pierdas el día de la noche de mañana, donde comenzaremos con el capítulo 7 a estudiar las profecías apocalípticas de Daniel. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más acá con nuestros hermanos hemos podido estudiar el libro de Daniel. Este capítulo 6 que tanta importancia tiene también para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dios nos está llamando a la fidelidad, a la integridad. Dios nos está pidiendo que no sean las circunstancias las que mueven nuestra adoración, sino que nosotros hagamos de nuestra adoración a ti, oh Padre, en nuestro estilo de vida, y que sea la oración nuestra arma para enfrentar las pruebas que van a venir sobre nosotros. Te pedimos, oh Dios, que Jesucristo nos acompañe, no solo en este día, sino en la parte del camino que nos falta, que nos ayude a soportar las pruebas. Padre, confiamos en tus promesas. Haz que también para este tiempo en nosotros se cumplan literalmente, porque queremos ver tu gloria. Gracias por tu amor. Tráenos mañana con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.